Listo. Entonces, con autorización de todos ustedes, ya iniciamos la grabación. ¿Listo? Así es. Gracias, compañera. Bueno, como hemos estado hablando en este tiempo de reunión, eh, debemos desarrollar la propuesta pedagógica de acuerdo al núcleo del curso. Por eso en el chat está la información que tomamos del sílabo y nos dice que el núcleo problemático es pedagogía para el desarrollo humano y sostenible. Entonces los problemas que vayamos a proponer hoy tienen que ir encaminados a ese núcleo problemático. Entonces vamos a compartir pantalla para seguir viendo la estructura de la guía de aprendizaje y con base en eso hacer las propuestas de los problemas que podríamos, en los que podríamos trabajar. Entonces no sé si Dani nos ayuda leyendo lo que escribimos en el chat. Espérame. Entonces, bueno, leo lo que publicaste aquí en el chat, ¿cierto? Sí. Sí. Listo, dice. El curso Ecología del Aprendizaje pertenece al campo disciplinar específico de la especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, el cual corresponde al núcleo integrador Aprendizaje Autónomo para el Emprendimiento Solidario, la Creatividad y la Responsabilidad Social, y al núcleo problemático de Pedagogía para el Desarrollo Humano y Sostenible, Escuela Ciencias de la Educación. Ok. Y en la guía nos dice que en la actividad 1 debemos, dice, en la actividad 1 dice, con base en la fundamentación teórico-conceptual, debemos atender a los siguientes planteamientos. El núcleo problemático que se aborda desde el curso, buscar mediante la formulación del proyecto la posible conformación de una comunidad académica, o sea que no solamente tenemos que tener en cuenta el núcleo problemático, sino que la idea es formular a través del proyecto la conformación de una comunidad académica o de aprendizaje. Lo que estamos hablando ahorita, que es importante tener en cuenta eso, aplicar los fundamentos teóricos, conceptuales, retroalimentaciones y aportes del tutor y plantear un proyecto que atienda a una problemática, necesidades e intereses específicos e importantes de una comunidad real, sea un colegio, una universidad, escuela, barrio, organización, entre otras. Entonces podríamos escoger cualquiera de nuestro contexto, porque mira que Dani ahorita decía que donde ella se mueve es en la parte universitaria y es más a distancia. En cambio nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo de una manera más presencial. Entonces aquí nos da la opción de que cualquiera de esos contextos eh, nos sirve. Cualquiera de esos nos sirve. Entonces, Siska, tú habías hecho una propuesta, cuéntanos Bueno, lo que nos habías compartido en el chat. sí, como ya les había compartido en el chat, pues la propuesta o el tema que yo, con el cual quería trabajar o de pronto proponer, como yo trabajo en un colegio técnico, en el INE, y se trabaja por modalidades, y una de las modalidades es la de educación ambiental. Entonces, pues la idea era que de pronto trabajáramos, el título que yo, o la idea que yo tenía era la implementación de la educación para el desarrollo sostenible como una herramienta de aprendizaje y adquisición de nuevos saberes relacionados con el manejo de los residuos sólidos y materiales reciclados, trabajando a través de comunidades de aprendizaje, inicialmente con los estudiantes de la modalidad de ambiental de la IED Técnica Inés Simón Bolívar de la ciudad de Santa Marta, y poder así incrementar el trabajo colaborativo y grupal. Entonces esa era la idea. ¿Por qué? Porque estamos viendo igual ahorita que antes de comenzar la grabación hablábamos de este tema que es bastante preocupante, no solamente, pues creo que a nivel de mi institución o la institución donde yo laboro, la masificación de la producción
de los residuos sólidos y de material de desecho en las instituciones educativas es bastante grande y los chicos no están aprendiendo a trabajar o a utilizar o reutilizar el material que ellos mismos están produciendo o nosotros, la comunidad como tal, está produciendo. Entonces la idea es que generemos un ambiente diferente en la institución, trabajando con comunidades de aprendizaje donde se desarrolle el trabajo grupal y el trabajo colaborativo a través del manejo, obviamente, de las temáticas que tienen que ver con los residuos sólidos y el material y los materiales reciclables. Esa es mi propuesta. No sé si alguien tiene algo que decir, si alguien tiene que aportar algo, no sé, compañeros. ¿O qué opinan sobre eso? Yo coloqué en el chat como resumen que tu propuesta sería el manejo de residuos sólidos, ¿cierto? Y materiales reciclados, sí. Ok. Reciclables. Bueno, en ese orden de ideas, la propuesta que yo haría también la resumo como la preservación del ecosistema de las mariposas. Entonces la idea es que en el barrio donde queda la escuela, el ecosistema es rural, entonces la idea es como a través de esa comunidad de aprendizaje que se crearía, no solamente con los estudiantes, sino con las personas del sector, como crear esa conciencia de conocer más sobre el proceso de las mariposas, cuál es el tipo de mariposa, pero cuando uno conoce ese proceso de fondo y ve lo hermoso que es ese proceso de la naturaleza, ellos se van a enamorar de eso y van a sentirlo parte de ellos. Y eso va a permitir que haya una preservación del ecosistema, porque ahora es rural, pero con el tiempo sabemos que por el proceso de urbanización, de construcción, hay muchos de esos espacios naturales que se van a ir perdiendo. Entonces la idea es como crear esa conciencia desde ahora para cuidar ese ecosistema, sobre todo que acá en Santa Marta, esa parte de las mariposas es muy bonito y hay que estudiar más a fondo esa parte. Y sobre todo en los lugares rurales, que es donde más, en los ecosistemas donde se desarrolla ese tipo de ese tipo de animalitos, de insectos. Entonces hay que aprovechar mucho esos espacios. Todo lo estoy colocando en el chat como resumen. Vamos a utilizarlo también ahí como medio de notas. Sí, Luz claro. Kelly tenía también una propuesta, Luz. Sí, a mí me parece muy interesante también eso de los seres vivos. Por lo menos en la institución donde laboro también se presenta una situación muy similar, sobre todo con las iguanas. En los árboles aparecen las iguanitas y para eso los estudiantes, eso es alarmante. Les lanzan piedras, objetos, palos, hasta no ver que la pobre iguanita queda toda, ellos no sacian esa como que esa necesidad de lanzarle los objetos a los seres vivos, especialmente a las iguanitas que en su momento se acercan a la institución. Entonces, ese también es una problemática que se está presentando. De igual forma, esa la que nos plantea Cisca, también me parece muy importante, ya que no es un problema únicamente en la institución, sino se está presentando a nivel general en todas las instituciones donde nos desempeñamos. Y generalmente los estudiantes generan muchos residuos y no hacen un uso adecuado, a pesar de que nosotros estamos al tanto pendiente de estas cosas. Ellos no hacen el uso adecuado de las canecas, aún no identifican los colores de las canecas, cuáles residuos van en cada caneca. Entonces hay que trabajar también esto mucho. Así es, compañera. Igual, bueno, yo como me desempeño en el área de educación artística, igual también es como el tema del reciclaje y del manejo de los residuos sólidos es un tema muy transversal que se puede tocar o trabajar
en las diferentes áreas. Y eso es lo que pasa, que a veces dejamos pues temas que a nivel institucional pueden aportar de manera positiva en todas las áreas y los dejamos a un lado y olvidamos que se puede crear conciencia social a través de proyectos transversales dentro de la institución. Yo de pronto sí quisiera dar aquí un aporte respecto a mi contexto, ¿sí? Respecto a en lo que trabajo. Y de pronto, bueno, de acuerdo como ya a las propuestas que ustedes han estado dando, relacionándolo un poco con lo que yo estoy viviendo en este momento, yo trabajo ya como tal en el ambiente universitario, en modalidad distancia con personas de diferentes edades, gente joven, gente adulta, en su mayoría gente adulta y sobre todo gente que viaja mucho, personas que tienen rangos como gerentes y demás de una universidad pues bastante prestigiosa, pero es una universidad y de allí yo identifiqué una de las grandes problemáticas y que también me ha afectado a mí en este momento como mentora de los estudiantes. Y es que la universidad es la primera vez que maneja la modalidad a distancia, la modalidad virtual. Entonces sí ha conllevado a muchas dificultades frente al tema del aprendizaje, frente al tema de calidad, frente al tema incluso de inclusión. Y ahí hay muchas posibilidades de poder como abordar diferentes cosas, pero sobre todo lo que he notado es más en torno a ello, también al tema del uso de la tecnología, de cómo se construye toda una aula virtual, pero si puede funcionar o no puede funcionar, sobre todo cuando son novatos, ¿sí? Por decirlo así, cuando recién se está llegando a eso. De pronto uno tiene el ejemplo de la UNAD, que es una universidad que lleva años que con su idea, obviamente, de la modalidad virtual, pero pues todo esto afecta de cierta manera el proceso académico de los estudiantes, mi proceso, el proceso de los profesores. Entonces esas son varias de las problemáticas que yo he identificado dentro de mi contexto universitario y que la verdad sí en otro de los cursos he tratado también de abordar esto digamos, desde el planteamiento de qué estrategias se podrían llevar o qué estrategias podría llevar yo a los estudiantes que realmente posibilite un proceso positivo para ellos, ¿no? Entonces, sí se podría generar allí pues una comunicación directa con ellos y demás, ya que pues yo manejo como tal todo el tema del ingreso, el seguimiento de ellos desde que inician hasta que finalizan, pero creo que uno de los grandes retos también es el tema del tiempo con ellos, porque esos diplomados duran 8 semanas, entonces es algo que va corriendo. Entonces, sí quería como comentarles, expresarles de pronto esas cosas que yo he podido ver desde mi contexto, que es mucho más a distancia, ¿no? Es mucho más, es diferente de pronto, pero a mí me llaman mucho la atención los proyectos, o sea, las propuestas que ustedes están diciendo me parecen maravillosas y que tienen ese sentido, no solo desde el tema de pedagogía, sino también un poco desde el tema de los ODS, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso me parece a mí maravilloso y que combina muy bien pues con todo lo que hemos venido trabajando. Entonces, pues quería dar como ese aporte aquí a ustedes. Gracias. Gracias a ti, Dani. Bueno, en el chat hemos estado escribiendo como a manera de resumen todas las ideas. Entonces Dani también comenta que, bueno, las particularidades del contexto de ella, que todo se desarrolla más que todo de manera virtual y que le llaman la atención las propuestas que hemos planteado anteriormente. Dani, ya miraste lo que te escribí. Entonces, Sí, señor. Ya. listo.